Muy bien. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de charlas virtuales organizado por la plataforma virtual Biología. Nos complace tenerlos aquí y deseamos realmente que todos se encuentren sanos en sus casas. Hace poco el biólogo Alexander Damián nos instruyó sobre aspectos históricos y algunos avances taxonómicos actuales del género Vainilla en el Perú. En esta charla nos dimos cuenta que existía en el público un gran interés por conocer sobre el cultivo de la vainilla. Motivados por esta necesidad del público y por la importancia de difundir las investigaciones y trabajos en torno a este cultivo en nuestro país, hemos invitado a un grupo de profesionales que hoy nos contarán su experiencia sobre los retos y oportunidades económicas de esta orquídea con valor comercial en el Perú, tanto en plantaciones como en ecosistemas de aguajal. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio al webinar titulado Vainilla, experiencias de cultivo en el Perú. Nuestro primer invitado es Miguel Tan Tuesta. Él es biólogo, egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Actualmente es director del programa de Economías Verdes de la organización sin fines de lucro Amazónicos por la Amazonía, AMPA. En esta oportunidad, Miguel nos hablará sobre la restauración, el manejo y aprovechamiento de la vainilla asociados al ecosistema aguajal en el Alto Mayo. Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto poder compartir estas experiencias, ¿no? La vainilla es una orquídea muy importante para la biodiversidad del Perú y definitivamente con mucho potencial para el desarrollo de comunidades o también de emprendimientos empresariales, ¿no? Han habido muchísimos avances, pero yo también un poco quería empezar con el tema de dónde vienen las especies de vainilla, ¿no? Cómo se distribuyen en el Perú y por qué es importante también darle una mirada a este manejo asociado de aguajales con vainilla, ¿no? Entonces, no sé si puedo compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación. Claro que sí. ¿Es posible? Sí, solo debes darle clic en el botón verde de abajo, compartir pantalla. Correcto. Ahora lo hago un momentito, por favor. Estoy copiando la última foto. Ahí va. Bien, entonces en esta parte, acá abajo, compartir pantalla. Ok. Listo, vamos acá y vamos compartiendo esta pantalla. Bien, un poco, se está cargando la última foto, pero les voy comentando, ¿no? Bien, como todos saben, bueno, la presentación que tengo ahora para ustedes es sobre el tema de las experiencias en manejo y aprovechamiento asociado de aguaje y vainilla, ¿no? Es importante, yo quería empezar un poco hablando sobre los ecosistemas forestales del Perú, ¿no? Que tenemos más de 10 tipos en toda la Amazonía peruana, desde los bosques andinos hasta la Amazonía, la selva alta y la selva baja, ¿no? Y, digamos, compartiendo esta pequeña experiencia, acá tenemos la primera vista, ¿no? Bien, entonces, la exposición en este momento se va a tratar sobre el manejo y aprovechamiento asociado de aguaje y vainilla, ¿no? Y yo quería empezar con esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de un bosque cualquiera de la Amazonía peruana, donde podemos ver diversidad de colores de hojas, ¿no? Y diversidad de colores de especies. Naturalmente los bosques en Perú son bosques heterogéneos, ¿no? Tenemos ecosistemas forestales que tienen entre 150 a 350 especies forestales por hectárea. Y esa es la maravilla de la naturaleza de los sistemas forestales de los bosques amazónicos, esa gran diversidad que también alberga, pues, por supuesto, una gran variedad de orquídeas y de otras especies, ¿no? Normalmente esta es una composición de la mayoría de bosques que tenemos en el Perú, a excepción de dos ecosistemas, ¿no? Uno de esos ecosistemas definitivamente es el aguajal, ¿no? En el Perú hemos sido bendecidos por este ecosistema que tiene una característica totalmente diferente al resto de bosques, de tipos de bosques que tenemos en el Perú.
y es que parece una plantación, ¿no? Tiene una altísima densidad de ejemplares por hectárea, ¿no? Se reportan mínimamente 200 árboles de aguaje por hectárea, pero también se tienen casos donde tenemos 700 a 1000 ejemplares por hectárea, ¿no? Entonces, digamos, el aguajal es un cultivo natural, ¿no? Altamente denso y con un gran número de ejemplares por hectárea, ¿no? Ahí tenemos una imagen de un sobrevuelo de unos colegas que estaban viajando de Perú a Brasil, y es impresionante cuando traspasamos por el aguajal y no hay cuando termine ese tipo de ecosistema, ¿no? Al otro lado tenemos una foto donde podemos ver, pues, la alta densidad de árboles de aguaje que tenemos en estos ecosistemas. Entonces, este es un patrón interesante, porque definitivamente nos dice que acá hay un ecosistema natural altamente denso que podría ser manejado y aprovechado no solamente para aguaje, sino también para las especies que conviven con este ecosistema o con esta especie del aguaje, ¿no? En la foto siguiente tenemos, bueno, en la foto de la izquierda tenemos pues los aguajes y vemos ahí, no se ve tan bien, pero una orquídea vainilla trepándose a uno de los troncos, ¿no? Qué maravilla. Normalmente pues la vainilla se encuentra asociada al aguaje en la Amazonía, ¿no? Y hay varios estudios que nos indican pues que esto es así, ¿no? En Madre de Dios, en el Alto Mayo, mucha investigación que también ha hecho el colega Marco León, ¿no? Que es uno de los grandes especialistas que tenemos en esta zona de San Martín. Y al lado derecho podemos ver un típico cultivo de vainilla, donde yo quiero que se fijen en los detalles, ¿no? Este cultivo necesita unos postes, ¿no? Necesita postes para armar el tinglado, para poder tener ahí la vainilla. Necesita una malla raché para darle sombra. Entonces, es una planta que crece o se desarrolla en un tipo de sombra, bajo una condición de humedad, y también requiere, pues, de alguna manera, donde sujetarse, ¿no? Cuando vemos la foto del aguajal, vemos que la vainilla lo tiene en un ecosistema de aguaje, ¿verdad? O sea, tiene los postes, tiene la sombra de las copas de los aguajes, y por eso se desarrolla maravillosamente bien en estos ecosistemas. Entonces, a partir de estas dos imágenes, uno puede decir, oye, ¿por qué no también proponer el manejo de la vainilla en estos ecosistemas de aguaje que naturalmente tienen a esta especie dentro de su diversidad, ¿no? Hay una asociatividad muy, muy maravillosa entre estas dos plantas, y lo que se tendría que hacer es, o lo que se está haciendo es ya simular, digamos, la característica del tinglado utilizando los mismos troncos de aguaje y cruzando los alambres entre troncos de aguaje para que la vainilla no esté muy alta y pueda ser manejada y pueda ser cultivada y pueda ser de alguna manera polinizada con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, definitivamente esto pues es algo que es interesante observar, y sobre todo pensando en esos 5 millones de hectáreas de aguaje que existen en el Perú, ¿no? De las cuales tenemos aproximadamente 350.000 hectáreas de aguaje que han sido degradadas. Degradadas no porque no hay aguaje, sino que ya han sido retiradas las hembras por la cosecha del fruto, y tenemos aguajales densos, pero prácticamente con población solamente de aguaje macho, ¿no? Y son los primeros 3 kilómetros que tenemos a la orilla de los grandes ríos que comparten este ecosistema maravilloso. Entonces, esta es una oportunidad muy interesante para las comunidades para poder asociar dos especies de la biodiversidad que tienen altísimo potencial también de mercado, ¿no? El aguaje, por una parte, por el fruto para producto alimenticio, también para aceite cosmético. El polen de la flor del aguaje macho también es interesante, y otros subproductos no maderables que pueden ser aprovechados. Y por qué no también consolidarse como los centros, ¿no?, de conservación de la vainilla, pero también para su manejo y para poder de alguna manera generar un segundo tipo de economía a las comunidades o a las empresas que se asocien con las comunidades y que quieran trabajar ese concepto maravilloso. En el Perú ahora existe la modalidad de las concesiones para conservación o concesiones para manejo de aprovechamiento de productos no maderables, donde, digamos, es una modalidad de adjudicar bosques públicos, ¿no?, bajo administración de privados, de las comunidades, para hacer este tipo de manejo y de emprendimiento de negocios, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante, ¿no?, que ya hemos visto en
en el camu camu existen varias especies que han sido retiradas de su medio natural y puestas en plantación en zonas donde naturalmente no estaban, ¿no? El caso de camu camu es interesante porque cuando se retiró el camu camu de las zonas, de las zonas inundables y se las puso en zonas que no tenían inundación, creció el camu camu, ¿no? Aparecieron algunas plagas, se tuvo que combatir las plagas, pero cuando dieron los frutos, no tenía esa cantidad de vitamina C que tenía en su medio natural. Posiblemente también ocurra esto con la vainilla, ¿no? La vainilla en su medio natural va a tener una configuración en aroma, en características, quizá mucho más interesantes, mucho más poderosas, aparte de la historia y del manejo, que también puede ser un valor agregado para el mercado, ¿no? Entonces, hay estas dos posibilidades, pero fácilmente uno podría ver que el primer modelo de cultivo intensivo de la vainilla requiere una inversión bastante fuerte, ¿no? En lo que es la infraestructura para este cultivo, mientras que en los aguajales hay una infraestructura natural que permitiría hacer unas plantaciones de vainilla muy bien manejadas, aprovechando ya el ecosistema de aguajal en sí. Estas son dos ideas importantes que yo creo que no hay que perderlos de vista. Yo quisiera ahora compartir un video porque ya hay unos colegas en Puerto Maldonado que han hecho unos estudios muy interesantes. Vamos a compartir eso en este momento. Un segundo, por favor. ¿Alguna pregunta hasta allí por alguien del público? Bueno, la primera pregunta, Miguel, es de Ulises Gutiérrez. Él quiere saber qué variedad de vainilla conoces que esté reportada en estos aguajales donde ustedes trabajan, o en general. Justo esto es lo que vamos a mostrar en el video, ¿no? Que es de una investigación que se hizo ya en el 2015, si no me equivoco. Comparto en este momento el video, un segundo. Acá tenemos, ya, vamos a ver. Sí, listo. Vamos con el video. Creo que está sin audio. Un momento, por favor. Esta tecnología nos estamos adaptando recién. Listo. A ver, un segundo. Ok, ahí va. Aguajales son ecosistemas humedales dominados por la palmera aguaje, Mauritia flexuosa. Entre las diversas especies de plantas de los aguajales encontramos unas especies muy interesantes de orquídeas, los del género vanilla, el cual tienen gran potencial como nuevo producto sostenible para la Amazonía peruana. En 2007 tuvimos la oportunidad de profundizar nuestras investigaciones con apoyo de FINCIT. Como parte de este proyecto, 6 especies de vainilla fueron documentados en los aguajales de Madre de Dios. Uno de aquellos, la vanilla pompona, presentó un buen potencial. Se acogía en alta abundancia en los aguajales. Sus flores pueden ser polinizadas a través de la mano de hombre
es producida en grandes cantidades de frutos de alta calidad, de fragancia y sabor. Los primeros experimentos en la propagación vegetativa de vanilla pompón fueron concluidos con clones de orquídeas silvestres trasladados desde los aguajales hasta nuestros viveros, donde fueron cultivados exitosamente en plantaciones experimentales de escala pequeña. Una técnica para el curado y secado de los frutos fue desarrollado y estudios químicos demostraron que los frutos de pompón contienen perfiles de sabores similares a los comerciales de vainilla, como la vanilla Planifune de México. Haber cumplido la primera fase de investigaciones nos permitió identificar retos y desafíos que ahora forman la base de nuestra propuesta al programa FINSIT. Nuestros tres objetivos principales son documentar la diversidad y estado de conservación de las vanillas silvestres en los aguajales de la Amazonía peruana, recolecta de germoplasma, mejorar la cadena de producción de clones de vanilla silvestre con técnicos in vitro y explorar por primera vez las relaciones evolucionarias y la diversidad genética entre las especies. Hay evidencia de la presencia de diversas especies de vanilla silvestre en otros rincones del país. Las que hemos encontrado en Madre de Dios representan solo una pequeña porción de toda la germoplasma existente en el Perú. Técnicos de propagación in vitro representan la mejor manera de evitar el embotellamiento que hemos encontrado en las primeras fases de la investigación. La filogenia molecular de la vanilla silvestre permitirá un análisis de la diversidad y la genética poblacional para el aprovechamiento y conservación de lo que representa un cultivo muy prometedor para Perú. Bien, eso, ¿aló? ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos, Miguel. Sí, correcto. Quiero cerrar esto y está. Bien, entonces, como les vuelvo a mencionar, bueno, Marco León, que nos acompaña, él es el especialista pues en taxonomía de orquídeas, y creo que nos puede contar mucho más sobre las variedades, pero digamos, en este estudio, para el caso de Puerto Maldonado, en estos aguajales se han encontrado 6 variedades de orquídeas vainilla, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? La reflexión sobre el aguajal como un ecosistema que conserve el germoplasma de estas orquídeas es algo maravilloso, que también nos dice, bueno, en el Perú tenemos 5 millones de hectáreas de aguajal que están ahí para soportar, ¿no? Esa gran biodiversidad, para poder, de alguna manera, estudiar el germoplasma natural, pero también, como les vuelvo a comentar, estos ecosistemas representan también unidades de manejo que podrían desarrollarse para obtener una vainilla orgánica, una vainilla ecológica, natural, que podría tener buena aceptación en un mercado nicho por proceder justamente de su propio ecosistema, ¿no? O sea, manejado en su propio ecosistema y dándole valor agregado y permitiendo sobre todo de repente, porque es una planta que se podría introducir en los aguajales degradados, que no tienen mucho aguaje hembra, mientras espera la recomposición del aguaje hembra, que demora pues 8 años, 10 años en saber si va a dar fruto o no va a dar fruto, ya la orquídea podría instalarse para el manejo y el aprovechamiento de las comunidades, mientras esperan otra vez el retorno de los aguajales hembra para poder también aprovechar estos dos productos, ¿no? Yo creo que eso es una gran oportunidad, tratar de entender que en el Perú, en la Amazonía, los productos no forestales, los productos forestales no maderables significan un tema muy interesante, y no necesariamente pensar en la plantación, en el cultivo intensivo de estas especies, sino que naturalmente podríamos encontrar ecosistemas o situaciones que puedan ofrecer una densidad interesante y bajo una economía pues diversificada, ¿no? Yo creo que acá todavía hay muchos retos sobre estudiar la calidad de esas orquídeas que salen o que se pueden manejar dentro de los ecosistemas aguajales versus lo que podría ser una caracterización en aroma, en calidad de estas plantaciones fuera de su sitio, pero que también involucra de alguna manera pues un costo en infraestructura para poner los lados, para poner, ¿no?, los alambres, hacer todo ese manejo, protegerlo del sol, darle la sombra adecuada, ¿no? Es todo una inversión.
y sobre todo porque los aguajales son ecosistemas que están muy cerca, o sea, prácticamente están en la orilla de los ríos, lo que son las carreteras naturales. O sea, no vamos a ir a poner ese manejo pues, en lugares muy lejos, ¿no? El aguajal está asociado a los ríos de la Amazonía, y hay una concentración increíble pues, en la cuenca del Marañón, ¿no? 4,5 millones de hectáreas de los aguajales están concentrados en esa zona del Datén, de Marañón y del río Ucayali. Entonces, eso, hay una importancia en relación al aguajal como ecosistema y como también un medio natural para soportar un manejo, una producción semi-intensiva de esta vainilla con potencial para el mercado. Hasta ahí yo quería compartir con ustedes y de repente ahora nos toca responder algunas preguntas, algunas dudas, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Miguel. Definitivamente la perspectiva que viene desarrollando AMPA es muy valiosa. Creo que tal vez no muchas personas saben que nuestros aguajales albergan precisamente estas especies de vainilla. Creo que muchas veces las personas que trabajan o que aprovechan este recurso de una forma comercial, a veces no imaginamos que pueden crecer en otros ambientes que no sean cultivos. Entonces, tu aporte es definitivamente muy fundamental para poder entender cómo funcionan la biología de estas especies en ecosistemas tan frágiles como los aguajales. Bien, acá tenemos algunas preguntas del público que vamos a ver si lo podemos resolver en esta charla o tal vez en las siguientes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo determinamos la sexualidad de un aguaje, ¿no? Tú nos comentas que hay aguajes hembras y aguajes machos. Entonces, quizás sería importante definir o explicar un poquito cómo es eso. Y una siguiente pregunta es, ¿cuáles son los costos de producción de un sistema en comparación al otro? No sé si ustedes manejan esos datos. Y una tercera más, para como que no quedarnos. ¿Se podría hacer lo mismo en zonas de reforestación, en árboles de teca o bolaina? A ver, nos quedamos ahí. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Cada especie pues que nosotros queremos manejar va a requerir ciertas condiciones, como se llama, edafoclimáticas, ¿no? En el caso de las orquídeas específicamente, requieren pues una humedad relativa definida, ¿no? O sea, sabemos eso, ¿no? Que las orquídeas se alimentan por el aire de la atmósfera, ¿no? No utilizan las raíces para absorber nutrientes, sino todos los nutrientes lo están recibiendo del aire húmedo del bosque tropical, ¿no? Entonces, va a depender, por ejemplo, en la zona del Alto Mayo, en aquellas zonas por encima de los 800 metros de altura, donde ya hay un clima templado y con una humedad relativa, digamos, que es natural para las orquídeas, obviamente se va a desarrollar. Acá en el Alto Mayo, y el colega Marco León puede dar fe, hemos encontrado aguajales, que son los aguajales más altos que tiene el Perú, los que están en la zona del Alto Mayo, que tienen una densidad de orquídeas alucinante. Prácticamente cada tronco de aguaje tiene una vainilla, pues, trepándose, ¿no? Esa es una cosa increíble, pero se da una situación de humedad y temperatura que corresponde también a una condición de metros sobre el nivel del mar, ¿no? 800 metros para arriba. En los aguajales de Loreto ya es un poco menos denso, ¿no? O sea, se ve menos densidad, entonces el calor influye en varios temas. Entonces es importante, para el caso de la vainilla silvestre, la vainilla pompona, entender eso, ¿no? O sea, hay una zona donde va a ser mucho más fácil, por condiciones climáticas naturales, instalarlo y no tener que invertir mucho, pues, en darle las condiciones con la malla raché, con la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, o sea, con cualquier plantación, digamos, o sea, uno puede decir, bueno, si este tronco, si voy a hacer una reforestación de teca o de cualquier especie de bolaina nativa también, de eucalipto, etcétera, etcétera, que me sirve como poste, la vainilla va a poder crecer allá, ¿no? Y luego, simplemente que los árboles mismos ya son las estacas, ¿no? Ya son los postes que se requieren, y se puede uno diseñar un alambrado para que la altura de la vainilla pues esté a un nivel de manejo sumamente adecuado. Respecto a la pregunta de cómo se diferencia el aguaje macho y el aguaje hembra, esa todavía es una incógnita, ¿no? No sé si Marco también nos puede comentar algo sobre qué es lo que se ha avanzado ya en el tema molecular, pero ahora simplemente hay que esperar, desde que uno siembra el aguaje, tiene que esperar a que salga la primera flor para saber identificar si es macho o es hembra, ¿no? O sea, no hay otra forma, pero
lo que yo siempre comparto con los amigos es que ¿por qué al macho lo vemos improductivo? ¿No? Eso no puede ser así, definitivamente. Entonces, el aguaje macho también tiene una oportunidad en el mercado, es una madera alucinante. Fíjense, el suri, que es un gusano que todos los animales en la selva lo buscan, se va al aguaje porque ahí va a resistir la embestida de los animales que quieren romper el aguaje para comer los suris, ¿no? O sea, es una de las ponas más duras que tenemos en la Amazonía. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un tronco caído de aguaje. Es sumamente impresionante la dureza que tiene la pona del aguaje, no sea macho o sea hembra. Entonces, este aguaje macho, ¿no?, que ahora está con mucha densidad en las zonas degradadas, podría, ¿no?, someterse bajo un manejo de raleo para producir madera, para producir los suris, para producir diversas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la mirada entre lo que tiene valor y lo que no tiene valor es un poquito investigar, ver qué otras cosas. Si uno mira lo que el mundo ha avanzado con las palmeras, va a encontrar diversidad de maderas también, ¿no? O sea, el coco, imagínense el coco, que es una planta mucho más, con un tronco mucho más débil que el aguaje, ya lo han industrializado para madera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía nos falta investigar en el país para ponerlo en valor, pero sobre todo en este ecosistema que, como ya les comento, naturalmente está diseñado para habitar en abundancia. No es como el cedro, que un cedro acá y el otro cedro está medio kilómetro, un kilómetro, no está disperso. Están naturalmente densos y eso permite, pues, escalar en un manejo de productos de alguna manera con volúmenes adecuados que ya pueden sostener una economía de escala en las comunidades. Otra cosa muy importante que en la Amazonía ya de Perú, de Loreto, bueno, en Ucayali, Madre Dios, San Martín, tenemos ya a varios socios de la conservación y del manejo, ¿no? De varias concesiones para conservación, otros grupos que están trabajando en aguajales en las áreas naturales protegidas, Pacaya Samiria, por ejemplo. O sea que ya existen aguajales bajo manejo, más o menos estamos hablando de casi 100.000 hectáreas. O sea, ¿por qué no trabajar con ellos esta propuesta, articular, investigar y tener una segunda especie potencial para el mercado, desarrollándose con ellas, ¿no? Es interesante ese concepto como una segunda alternativa frente a otra que ya también está bajo manejo. Sin tampoco decir que no funciona el otro concepto, ¿no? El otro concepto también es interesante, pero cada uno yo creo que representa nichos diferentes, clientes diferentes, que van a buscar también, les interesa esta historia, ¿no? Que procede el recurso de un manejo forestal, como un recurso forestal no maderable, producido, manejado y cosechado en su propio ecosistema, ¿no? Con un manejo humano ya tecnificado. Entonces yo creo que son oportunidades interesantes que tenemos que ver. Miguel, ¿cuál crees tú que es el principal reto para realizar este tipo de iniciativas en comunidades? Ya, el reto acá es tener a socios produciendo pues el cultivo in vitro, ¿no? O sea, tener digamos, un primer elemento. Primero, yo creo que en el Alto Mayo es interesante hacer una investigación hasta qué densidad máxima naturalmente podemos encontrarle a esta vainilla silvestre, ¿no? Eso es importante, porque nos va a decir cuántas plantas podemos introducir en un aguajal y cuánto vamos a poder cosechar y cuánto vamos a poder rentabilizar esa operación en conjunto, ¿no? Entonces, como yo le digo, desde mi experiencia, y Marco de repente cuando comente sobre esto, él puede dar pie, cuando yo visité los aguajales del Alto Mayo, ¿no?, todos los troncos de aguaje tenían una vainilla con pona, una vainilla silvestre, ¿no? Es increíble. Entonces estamos hablando de 700 aguajes en esa hectárea, con su vainilla cada uno, ¿no? Pero, como han visto en el video, la persona pues tiene que subir, escalar 20 metros para llegar a la flor y polinizarlo, ¿no? Entonces esto se tiene ya que regularlo, traerlo más abajo, poner los alambres entre los árboles y hacer la prueba. Entonces, el primer paso es esa investigación interesante de la capacidad de carga que podríamos introducir de vainillas por hectárea en un aguajal, ¿no?, para maximizar su producción, o sea, desde lo natural, desde el soporte natural, y luego por ahí ir incrementándolo, viendo si hay espacios de repente que se pueden incrementar en la misma zona, ¿no? Lo segundo, tener pues obviamente, digamos, el laboratorio o la empresa que permita, ¿no?, tener estas semillas, este cultivo in vitro para poder introducirlo en el aguajal y luego simplemente esperar el desarrollo y hacer el cuidado adecuado. Sumado a eso,
ya a una fuerte capacitación a los pobladores o a la empresa que quiera asociarse con estos comuneros en relación a la polinización, ya al cultivo, a la cosecha ya de las cápsulas, ¿no? Que es donde se va a extraer la vainilla. Entonces yo creo que esos son puntos de agenda muy interesantes, pero por sí nomás, o sea, en Sachainchi, ¿no? Que es lo que yo tengo la experiencia, ¿no? Habilitar una hectárea de tinglado en Sachainchi está más o menos en 10.000 soles, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de más o menos cuánto costaría también instalar una plantación de vainilla bajo el modelo convencional en zonas abiertas, ¿no? Y eso que el Sachainchi no requiere pues la malla raché para la sombra, ¿no? Simplemente crece sin eso, pero entonces estamos hablando de una inversión de 10.000 a 15.000 soles por hectárea para instalar una plantación en zonas, digamos que vaya pensando nomás. Hay que ir pensando. Así es. Entonces, hay una ventaja competitiva, yo creo que en esta forma de trabajo. Nosotros como AMPA estamos vinculados a 7 grupos de manejo de aguajal, donde estamos ya esperando una oportunidad de financiamiento para ya empezar este trabajo, ¿no? Y sería hermoso hacerlo ya integrado a centros de investigación, universidades, y por qué no a ciertos grupos de emprendedores o empresarios que quieran animarse a un trabajo asociado con estas comunidades, ¿no? Con estas asociaciones que ya están controlando, están vigilando, están haciendo manejo de los aguajales. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. El tema es demasiado amplio para poder discutirlo en 20 minutos y de hecho veo que muchas de las preguntas en realidad las vamos a poder responder en las siguientes charlas, porque me parece que AMPA, si bien está trabajando esto desde la perspectiva de un manejo de ecosistemas integrados, ¿no? Recurso forestal no maderable en todos los sentidos. Entonces, muchas de las preguntas que veo en el chat tienen que ver más con cultivo, en plantaciones, ¿no? Como requisitos de nutrición, costos, etcétera, etcétera, que creo que nuestros otros invitados van a poder responder. Miguel, muchísimas gracias. La verdad es un honor tenerte, escuchar todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando como organización y desearles todo el éxito del mundo. La verdad que queremos saber mucho más de ustedes. ¿Nos puedes comentar dónde te podemos encontrar o cómo se pueden contactar contigo? ¿Un correo? ¿Una página web quizás? Sí, nosotros estamos en redes como AMPA Perú. Yo también me pueden ubicar ahí como Miguel Tan en las redes y con mucho gusto para resolver todas sus dudas. Ahora, hay un punto interesante para terminar, ¿no? Los aguajales en un 70% se inundan todos los años y se cargan de nutrientes. Eso es un punto muy importante porque quizá estamos hablando de un ecosistema donde no vamos a tener que estar poniéndole, digamos, abono, invirtiendo en abono, sino que naturalmente se está cargando de nutrientes por este fenómeno de la inundación, ¿no? Entonces eso es algo que es también importante medir en estas proyecciones de negocios sostenibles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Hasta una próxima oportunidad.